Paz y gracia en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, en esta hermosa tarde. Es un placer el poder estar con ustedes en la comodidad de sus casas, compartiendo juntos un poco sobre la palabra del Señor en esta hora. Mi nombre es el hermano Aarón Cisneros y tengo el honor de poderles compartir un poco de lo que el Señor me ha podido revelar por medio de su santa y bendita palabra. Estoy muy emocionado hoy, en especial porque junto con el hermano Abiel estaremos comenzando una nueva serie en Elohim en 3 semanas. La serie se titulará Cimentados. En su libro de notas dedique unos 2 o 3 páginas en blanco para esta serie, ya que estaremos compartiéndoselos a través de 3 mensajes distintos. Cada capítulo tendrá que ver con un principio fundamental en la vida del cristiano, un principio donde nosotros como creyentes de a de veras deberíamos establecer nuestros cimientos. Cimentados es la serie que estaremos explorando juntos ustedes y nosotros, y nuestra primer fundación es cimentados en gracia. Cimentados en gracia. Y quisiera que comenzáramos esta jornada en Salmos capítulo 1 del verso 1 al 3 en esta tarde. Salmos es escrito por David. Y si usted ha escuchado nuestros mensajes, usted bien sabe que David es uno de nuestros favoritos héroes en la Casa Cisneros, y creo que en gran parte es por los extremos que David pudo experimentar. Muy pocos conocen la derrota como David lo conoció, y también muy pocos conocen el triunfo como David lo conoció en manos de su Salvador, nuestro Señor. Salmos capítulo 1 del verso 1 al 3, y la palabra del Señor dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El pastor este último domingo compartió un poco sobre cómo David cometía errores al confiarse de la misericordia del Señor. Ese es un error que nosotros cometemos con bastante frecuencia. Pero al ser corregido, David siempre corría a los pies de su rey en un quebrantamiento real, genuino, tan real que el Señor se conmovía y en amor le ofrecía misericordia. David no se acercaba al Señor para manipularlo. Se acercaba porque sinceramente sentía un dolor profundo, una angustia incomprendible al sentir la distancia entre él y su Dios. Porque David, en sus mejores momentos, tenía una cercanía palpable con su Señor. El salmista escribió este verso con toda confianza, lo escribió con toda seguridad, porque David sabía exactamente de qué estaba hablando. Leámoslo otra vez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero que note que aunque nuestro mensaje se titula Cimentados en Gracia, la palabra gracia no se encuentra en este verso. Entonces, ¿por qué lo escogí? Lo escogí porque siento que si alguien me fuera a preguntar a mí, ¿qué significa la gracia?, yo no pudiera encontrar mejor definición que este verso. Este verso establece exactamente lo que debemos hacer para que la gracia del Señor no solamente exista en nosotros, pero que florezca. La gracia es el favor inmerecido de Jesús hacia nosotros. Es un regalo de Dios para aquellos que creen en Él. Pero déjame le comparto una verdad un poco incómoda. La gracia no es para todos. Los inconversos, los impíos
Y aún los cristianos tibios no son portadores de la gracia. Y en eso no hay negociación. Hay tanto que me gustaría hablar de esto, pero me voy a tener que aguantar un poco y dejarlo para la próxima vez. Pero con esto le explico. La gracia es inmerecida, pero obtenemos acceso a ella al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, de una forma genuina, y no solamente genuina, pero permanente. El verso, los salmos en su totalidad, comienzan con la palabra bienaventurado. 3 a 7 veces, bendito, como lo compartió la pastora Perla Cisneros. Bienaventurado, bendito. Desafortunadamente, no hay palabra más trillada en el mundo de hoy que la palabra bendito. Dios te bendiga. Lo decimos con tanta facilidad. Lo dicen artistas. Lo dicen hasta ateos. Nosotros como creyentes agarramos el Dios te bendiga como cualquier otro saludo, como un hola. Dios le bendiga. Se nos hace tan fácil decirlo que se nos olvida el significado intrínseco de la palabra bendito. Bienaventurado, el ser bendito. Y no hay falta en decirlo, la cosa es que cuando sigues repitiendo algo, tiene menos valor en tu vida. Hay que entender de veras qué significa la palabra bienaventurado, bendito, bendecido. No hay problema en decirlo, pero entiende lo que quieres decir cuando lo expresas. Bienaventurado, bendito, bendición. La bendición es un favor sobrenatural sobre la vida del Hijo y la hija de Dios. Se lo pondremos en pantalla para que lo vea bien. La bendición es un favor sobrenatural sobre la vida del Hijo y la hija de Dios. Tú no puedes crear una bendición. Una bendición no se alcanza con esfuerzo humano. No hay bendiciones sintéticas. Solamente Dios tiene la capacidad de enviar una bendición a nuestras vidas. Solamente Él. Es por eso que la bendición significa más que simplemente tener un buen día. Una bendición es un favor sobrenatural que el Señor provee en nuestras vidas. Favores inexplicables, un favor sobrehumano, favores milagrosos, celestiales e inmerecidos. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la gracia. No es una recompensa, es un regalo. Un regalo que al Señor le plació ofrecérnoslo cuando aceptamos a su Hijo como nuestro Salvador. La gracia es parte del paquete de la salvación. Las bendiciones son la forma en que la gracia se manifiesta en nuestras vidas. Somos bendecidos. Y no estoy aquí para promover una idea de positivismo o prosperidad. Simplemente le estoy compartiendo lo que el Señor ya nos entregó por medio de su palabra. Somos bendecidos. Mucho cristiano débil, muchísimo cristiano débil no entiende esta verdad y están esperando a que terceros les revelen lo que el Señor ya les entrega en la palabra. Es por eso que se pasan desmayando a cada rato que un autonombrado apóstol o profeta les revela según lo que la palabra ya dice. Ya eres bendecido si estás en el camino del Señor de forma correcta y justa. La palabra ya lo confirma. Solo te toca a ti entender lo que tu palabra ya dice. Eres bendecido y no es prosperidad humana, es un favor divino, celestial, una gracia inmerecida. Es favor que no siempre se manifiesta en lo material, pero que cualquier creyente que camina junto a su Dios siente la gracia en una forma real y hasta palpable en su vida. El Señor nos ofrece gracia por medio de nuestro propósito en Él. La gracia es posición dado por el Señor. No hay razón, pero a Él simplemente le place el darnos esa gracia y posición en Él. Hay gente que fácilmente pudiera haber obtenido el trabajo que tú tienes en este momento. Hay gente que debería de haber agarrado tu carro. Hay gente que debería de haber agarrado tu casa. Hay gente que debería de haber agarrado tu esposo o tu esposa. Y mi punto con esto es, hay gente que en términos técnicos era más calificado para tener
lo que tú tienes, pero no lo tiene. Y tú sí. ¿Y por qué es eso? Es la gracia del Señor sobre tu vida. Inexplicable, inmerecida, pero real para aquellos que son justos en sus caminos. Pregúntese, ¿por qué lo tengo yo? ¿Por qué lo tengo yo y no alguien más? Es por gracia, simplemente por la gracia del Señor. Es el favor de Dios. Y no te lo estoy prometiendo, ya es algo que el Señor ha cumplido en nuestras vidas al nosotros recibir la salvación. La gracia ya está actuando en nuestras vidas. No me tienes que mandar nada a mí para recibirlo. Ya tú tienes acceso a esa gracia si has decidido recibir a Jesús de una forma genuina y permanente. Ya existe en tu vida si estás alineado con el Señor. Gracia. Gracia que abre puertas. Gracia que endereza caminos. Gracia que da acceso. Gracia que protege. Esa es la gracia que estamos hablando cuando hablamos de los favores del Señor. Gracia inmerecida, pero por la cual yo estoy muy agradecido. No hay necesidad de que un mortal te dé acceso a esa gracia. No es posible para los mortales. La gracia es una posición dada por Dios para sus hijos. La gracia es posición. Es un lugar especial en presencia de otros. No es una condición. La gracia es una posición. Y se lo muestro en el verso. El verso comienza en el verso 1 describiendo al bienaventurado de esta forma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El bienaventurado está en presencia de malos, quizás hasta rodeado por los malos, porque él tiene la opción de escuchar sus consejos. Él tiene la opción de caminar como ellos, pero decide no hacerlo. Y en eso hay gracia. Es bendecido en presencia de confusión. Es bendecido en presencia de caos. Es bendecido en presencia de la maldad por la gracia que lo envuelve. Ni siquiera terminamos el verso 1 y hay mucha gente que se pierde de esta verdad. Escuche esto. Hay cristianos hoy en día que ignoran la realidad de la gracia sobre sus vidas por los problemas de sus vidas. Hay cristianos débiles que no logran ver la gracia que el Señor les provee por los problemas que los rodean. La gracia no es una condición. La condición requiere que todo en tu vida sea perfecto para que funcione. La gracia no es condición, es posición. La gracia es una posición dada por Dios que aunque tu alrededor no esté ideal y hasta sea malo, como en este verso, tú te encuentras en bienaventuranza, en gracia. Hay cristianos que se mienten diciendo, si el Señor me sacara de esta situación, si el Señor me sacara de este dolor, entonces Él me permitiría ahora entrar en gracia. Te mientes si piensas así. Estás mal si piensas así. La gracia no necesita que tu vida sea perfecta. Necesita que tu vida sea alineada al propósito de Dios por ti. Eso es gracia. Aunque salgas de tu problema y aunque no salgas, eres bendecido. Eres bendecido no por tu situación, sino por tu identidad en Jesús. Eres su hijo, eres su hija. Y si lo crees con todo tu corazón y lo sigues con los pasos de tu vida y tu ejemplo, eres portador de esa gracia siempre, a pesar de tus circunstancias. El bienaventurado está rodeado por el mal y no cabe duda de que sufre. No cabe duda de que hay momentos en la vida de este bienaventurado en donde se siente en problemas. No hay duda de que haya gente en tu vida que te esté ladrando. No hay duda de que haya confusión en tu vida. No hay duda de que haya crisis. Lo podemos ver en estos momentos ahorita. Hay obstáculos y pruebas por donde quiera que vemos. Pero el bienaventurado es bienaventurado por identidad, no por la condición en la que está. Es la posición del Señor. Somos bienaventurados por identidad. Lo tienes que creer en esta hora para que se efectúe en tu vida. Van a haber temporadas de tu vida en donde la gracia del Señor será manifestada, no por fortuna, pero por fuego. Habrá temporadas de tu vida
en donde la gracia del Señor será evidente por las llamas que tú pudiste pasar. Situaciones que el Señor te librará y tú serás testigo de esa gracia porque pudiste pasar por algo que a cualquier otro lo hubiera destruido, algo que a cualquier otro lo hubiera dejado loco, a cualquier otro le hubiera dado un ataque de nervios, a cualquier otro lo forza a tirar la toalla y a ti te dejan una pieza. Y no quiere decir que no te lastime, no quiere decir que no te duela, por supuesto que sí. El diablo te sigue diciendo mentiras a tu oído con cada hora, pero cada vez que el diablo se acerca para hacerte dudar, tú te confortas en la gracia que el Señor te da y encuentras que en el Señor, en su gracia, en su favor, estás arropado. No estás fuera del peligro, te lastima, te duele, pero sabes que saldrás como una pieza en el Señor y saldrás más fuerte de cómo entraste. Ese es el proceso del fuego. La gracia no solamente viene en paquetes de regalo, la gracia también viene por la tormenta. Mucha gente no logra entender eso. Y ven como la gracia simplemente como paraíso, y no lo es. Nosotros somos testigos de la gracia en tormenta, porque nos cubrió. Aleluya, de que el Señor nos ha cubierto con su gracia inmerecida, inexplicable, pero por la cual le agradecemos, porque podemos caminar entre todo eso, no ser parte de, pero caminar entre el fuego, entre la maldad, como este bienaventurado. El camino de la gracia no siempre es lindo, estamos rodeados de caos, pero la gracia nos arropa con ese amor que solamente el Señor nos puede ofrecer, y nosotros podemos tener toda confianza de aquella gracia de amor. ¿Cómo lo sé? Porque somos testigos de eso. Como iglesia estamos de pie, como familia estamos de pie. Yo como individuo estoy de pie solamente por la gracia. No tengo otra forma de explicárselo. Simplemente le dejo saber de que nosotros somos evidencia viva de esa gracia del Señor. Que aunque nos han odiado, aunque nos han tratado de destruir, aunque nos han dicho que no duraríamos la prueba, la gracia del Señor ha sido nuestro escudo y torre fuerte en tiempos difíciles. Y aquellos acusadores, difamadores, gente que nos ha apuntado el dedo, gente que nos ha rechazado, traicionado, han terminado siendo consumidos por el mismo fuego que usaban para destruirnos. Ese es la gracia que te estoy hablando. Es una gracia de poder, no solamente de regalo, no solamente de paraíso, una gracia de fuego, una gracia de tormentas, es lo que le estoy hablando. Aleluya por esa gracia, porque yo sé que hay gente que me están escuchando ahorita, que están caminando en una gracia que ni siquiera tiene sentido, una gracia que no tiene explicación en nuestras vidas. Yo soy testigo de esa gracia también. Mi familia es testigo de esa gracia. Y yo no voy a poder detenerme para tratar de explicarles el por qué el Señor lo hace, cómo lo hace. No tengo explicación, ni tampoco tengo el tiempo, y sinceramente no tengo muchas ganas de hacerlo, porque el Señor no me pide que yo trate de descubrir el por qué Él hace las cosas. Simplemente me pide que le sea agradecido por lo que Él hace, y que con cada paso que yo tome en esa gracia, que me acerque más a Él. Por eso me lo ofrece, para que yo sea testigo del amor que Él ha tratado de explicarme a través de los problemas, que Él trata de explicarme aún en este día por medio de su palabra. El Señor te ama, me ama a mí, y nos lo muestra con la gracia que nos ofrece a diario. Es a diario que Él ofrece esa gracia. Estoy entre malos, estoy entre fuego, pero la gracia se hizo presente en mi vida. ¿Cómo lo sé? Porque estoy aquí. No me consumió. La gracia del Señor se hace evidente con el simple hecho de que yo y de que usted seguimos de pie. Aleluya. Diga aleluya a usted por esa verdad, la verdad de la gracia en nuestras vidas. Si usted logra identificarse un poco con esto, le pido que en este momento, en su casa, en su hogar, diga gracias. Gracias por esa gracia. Gracias por ese favor, Señor. Gracias por esa forma que me has arropado
aún en tiempos difíciles, tiempos que yo he visto que otra gente no ha podido pasar, que ellos salen destruidos, destrozados. Pero a mí te plació darme la oportunidad de salir, y no solamente salir, pero salir mejor. Gloria sea al nombre del Señor. Bendito, bienaventurado, bendito es el hombre, bendito es la mujer. ¿Puedes decir eso tú en esta tarde? Soy bendito, bendito es el hombre, bendito es la mujer. La gracia viene por medio de la salvación, y la palabra pide que nosotros cuidemos esa salvación. En Filipenses capítulo 2, del verso 12 al verso 13, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, aquí viene: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuidar nuestra salvación y todos los beneficios que en él hay, con temor y temblor. El apóstol Pablo nos exhorta que tomemos la salvación en serio, que lo cuidemos, que lo protejamos. ¿Cómo cuidarlo? Con ese temor y temblor. El Salmo comienza no diciendo lo que el bienaventurado hace, más bien comienza diciendo lo que el bienaventurado no hace. Lo que el bienaventurado no hace para proteger su bienaventuranza. Si usted sabe algo de la cristianidad y ya es un poco maduro en esto, usted bien sabe que la cristianidad tiene poder no en lo que hacemos, pero tiene poder en lo que no hacemos. El verso comienza explicando lo que el bienaventurado no hace. Lo primero que no hace es esto: no anduvo en consejo de malos. Lo primero que no hace es tomarse el tiempo para escuchar consejos de malos. Fíjese que es un poco raro que este verso ponga a los malos como personas que estuvieran dispuestas a ofrecer consejos. Sinceramente, en mi vida, yo nunca he tenido un malo que me ha ofrecido consejo. Si lo menos que un malo quiere para mí es éxito, ¿por qué me estuviera ofreciendo consejo? Así que me puse a pensar y de veras me pregunté: Señor, ¿qué es lo que te refieres cuando dices que no deberíamos de escuchar el consejo de malos? ¿A qué te refieres cuando hablas de los malos? La verdad es que cuando nosotros pensamos en malos, nos imaginamos a nuestros enemigos. Nos imaginamos brujas o gente vil, gente fea y asquerosa, cuando la realidad es que malos puede ser gente muy cercana a nosotros. Los malos, déjame decirle, pueden ser hasta tus amigos. El consejo de malo es algo que nosotros deberíamos de evitar. Cuando el verso dice no andes en consejo de malos, no solo se refiere a aquellos que no viven una vida cristiana, se refiere a esto: no escuches al consejo de cualquier persona que no tenga su propósito alineado al propósito de Dios en tu vida. No sigas el consejo de alguien cuyo propósito no se alinea con el propósito de Dios en tu vida. Ese es el consejo malo. Déjame se lo compruebo. Pedro quería proteger a Jesús. Estaba hasta dispuesto a pelear y hasta matar para proteger a Jesús de dolor y de muerte en la cruz. Judas traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Jesús le llama a Judas amigo, porque Judas, aún en sus acciones viles, estaba acercando a Jesús a su propósito. Le llama a Pedro, su buen amigo: aléjate de mí, Satanás. Sé que haces lo que tú piensas que es lo correcto. Sé que te sientes bien protegiéndome y defendiéndome, pero no es lo que necesito. Me estás alejando de mi propósito en la cruz y mi propósito después
en la resurrección. ¿Cómo es eso? Que Jesús se torciera de tal forma que le llama al endemoniado de Judas amigo, y a una persona que simplemente le quiere ayudar, defenderlo, protegerlo, salvarle la vida, le llama Satanás. Qué insensato de Jesús, por favor. Pero no es así. Jesús conoce la verdad del bienaventurado. Jesús entiende de que aunque Pedro tenía en sus buenas intenciones el ayudar a su maestro, lo estaba manteniendo fuera de su propósito en Dios. Y que Judas, aún siendo endemoniado, aún en sus acciones viles, pero por lo menos lo estaba acercando a su destino como nuestro Salvador. Si Jesús hubiera escuchado el consejo de al que nosotros podemos percibir como un amigo real, Pedro es el amigo real, nosotros no tuviéramos la salvación que tenemos hoy. Pero Jesús ignoró ese consejo de que nosotros le llamaríamos el amigo Pedro, Pedro el fiel, pero en ese momento se estaba interponiendo al plan divino de su Padre. A eso se refiere la Biblia cuando habla, no escuches los consejos de malos. Porque Jesús entiende que aunque otros tengan las mejores intenciones para ti, ellos fácilmente te pueden descarriar de tu propósito en Dios. Ahora quiero que me entienda, no vivas desconfiado de tu familia, ni vivas desconfiado de tu familia en Cristo. El Señor muchas veces habla a través de ellos para tocarnos a nosotros, de que nosotros podamos ser recapacitados en reprensión, en exhortación, en amor también. No seas dudoso de lo que el Señor puede decir a través de ellos, pero pasa cada palabra que te comparten, cada consejo que cualquier persona te puede ofrecer por el propósito de Dios. Si se alinea al propósito de Dios en mi vida, no mi propósito, el propósito del Señor, entonces es buen consejo. Si me aleja de lo que el Señor quiere para mí, no lo puedo escuchar, no lo puedo tomar en cuenta, así de sencillo. No sigas cualquier consejo, porque los malos muchas veces se visten de amigos. Los malos muchas veces se visten de amigos. La gente que te puede dar mal consejo no te odian a veces y muchas veces hasta quieren lo mejor para ti. Solo te quieren salvar de un dolor de cabeza, pero en sus acciones te están pidiendo que le des la vuelta a algo que el Señor te quiere meter. No podemos escuchar a cualquier cosa y mucho menos, escuche esto, podemos nosotros escuchar nuestro propio consejo. La mayoría de las veces que el Señor nos habla a través de un amigo, a través de un familiar, a través de nuestros líderes espirituales, a través de nuestro cónyuge, a través de nuestros hijos, nosotros ignoramos la palabra del Señor a través de ellos para escuchar nuestra propia voz. El consejo de malo incluye tu voz también. Muchas veces nosotros podemos ser descarriados por nuestra idea de lo que es correcto. Muchas veces nosotros hemos entrado en bancarrota espiritual precisamente por lo que yo pensé que era correcto, mi propio consejo. La voz del diablo muchas veces se oye como nuestra voz. Ten cuidado con lo que tú piensas, porque tus pensamientos deberían de pasar por el mismo filtro que cualquier otro consejo pasa. Nuestros consejos deberían de alinearse al propósito de Dios en nuestras vidas. No es siempre agradable, no todo consejo te va a caer bien, pero si se alinea con el propósito de Dios para ti, es buen consejo y debes de escucharlo. Pedro, aún en su anhelo de proteger a su maestro, decepciona a Jesús. Jesús no necesitaba que Pedro lo protegiera, necesitaba que Pedro orara con él. Y eso no pudieron cumplir los discípulos. Yo no necesito que me confortes, no necesito que me protejas, no necesito que me defiendas, necesito que intercedas por mí, necesito que ores conmigo, pero no me robes de la oportunidad para que yo pueda cumplir lo que el Señor quiere hacer en mi vida.
simplemente porque me quieres ahorrar un dolor de cabeza. Sigamos el ejemplo de Jesús y sigamos el ejemplo del bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Este verso yo lo vengo escuchando, leyendo desde que era niño, y cuando llegamos a este punto del verso, cuando dice, ni estuvo en camino de pecadores, yo siempre pensaba que significaba que el bienaventurado no hace lo que hacen los pecadores. El bienaventurado no camina por donde el pecador camina. No están en las mismas corrientes el bienaventurado con el pecador. No hacen las mismas cosas. Es como yo siempre lo interpretaba, pero al leerlo en inglés veo que es un significado completamente diferente. Déjaselo leo en inglés. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, eso ya lo leímos, nor standeth in the way of sinners. Es decir, la palabra no es el bienaventurado no camina en los caminos de los pecadores, más bien es el bienaventurado no se mete en el camino de los pecadores. El bienaventurado no se interpone en el camino de los pecadores. Eso tornó mi perspectiva de este verso completamente. Es un enorme cambio significativo. En otras palabras, el bienaventurado no es un obstáculo para el pecador. Dios nos está diciendo, no quiero que te metas en el camino del pecador. No quiero que tu debilidad sea algo que el diablo use para tropezar a alguien más. Nosotros muchas veces podemos ser el obstáculo más grande entre el pecador y su salvación. No quiero que le seas de tropiezo. Mira a la persona a tu lado y dile, es hora de mejorar. Es hora de mejorar. Tu estilo de vida, tu carácter, tu lengua, tus palabras, tu reputación, tu testimonio, es hora de mejorarlo. Estás hablando del Señor a tus hijos, le hablas de Dios a tus familiares, le hablas del Señor a tus compañeros de trabajo, a tus amigos y no ves resultados. Muchas veces la razón por qué ellos no se acercan a la salvación es porque ellos no pueden ignorar la realidad de tu ejemplo. Y no son tus palabras cuando les estás exponiendo el plan de salvación, es el resto del tiempo. Cómo tú te expresas, lo que decides hablar, tu ejemplo, tu madurez. No se les antoja una vida cristiana porque piensan que todos son como tú. Es el punto que está haciendo en este verso. No le seas tropiezo al pecador, no a tus hermanos en la fe. Al pecador no le seas tropiezo. Y luego nos andamos preguntando que por qué no funciona el plan en mi amigo y le echas la culpa al diablo, cuando en realidad somos nosotros que somos obstáculo. Y no me malentiendan, al final de los tiempos, la excusa de que mi amigo no me fue de buen ejemplo simplemente no va a funcionar. Todos vamos a tener que rendir cuentas por lo que hicimos y lo que no hicimos. Y ahí seremos individuos, no vamos a ser dependientes de nadie más. Pero a veces nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros del trabajo, tardan en llegar al cristianismo precisamente porque nosotros no somos el mejor ejemplo para ellos. La palabra del Señor pide que nosotros seamos criaturas nuevas. Eso es de beneficio para nosotros. Es beneficioso de que el cristiano, al convertirse, ahora deje todo lo viejo atrás y que de ahí en adelante todo sea nuevo en el Señor. Es de beneficio para nosotros, pero es de beneficio también para los demás, los que todavía no creen, los que todavía no han llegado a la salvación, para que ellos vean una diferencia entre su vida actual y la vida que pueden tener con Cristo. Hágase esta pregunta en esta hora. Si le fuéramos a preguntar a tus compañeros, a tus familiares, a tus amigos, que ellos comparen su vida a tu vida, ¿qué diferencias ellos pudieran encontrar? Déjame decirle que si sus familiares, amigos o compañeros no son ofendidos un poco por el evangelio de tu vida,
has subyugado ese evangelio de tal forma que ya no pareces cristiano. El cristiano de veras ofende de vez en cuando, simplemente por la verdad que él lleva dentro. Lo carnal no le gusta lo espiritual. Y si el mundo es resistente a la verdad del Señor, pero no es resistente hacia ti, deberías de preocuparte. ¿Por qué es que me llevo tan bien? ¿Por qué es que puedo entablar conversación tan fácilmente? ¿Por qué es que yo y mis amigos tenemos las mismas costumbres, las mismas tradiciones? ¿Por qué es que pensamos igual? ¿Por qué es que ellos se sienten tan cómodos con el evangelio que yo llevo dentro? El evangelio que nosotros cargamos en nuestro espíritu es ofensivo. Es un evangelio que alumbra el pecado del mundo. Si no le eres un poco incómodo a tus familiares y a tus amigos, no estás alumbrando la necesidad de un Dios en sus vidas. A veces nosotros nos parecemos demasiado al mundo y hasta podemos ser un poco peor. En ambas formas, nosotros somos obstáculos al pecador. Precisamente lo que el verso pide que no hagamos. El bienaventurado le deja el paso abierto al pecador para que pueda alcanzar la salvación. Comparte la palabra. Explica a las personas su necesidad profunda para conocer a un Dios que le ama. Sé evangelista, pero no solamente con tus palabras, con tus acciones. Tu testimonio es el mejor ejemplo del evangelio que le puedes entregar a las personas. Así que hazlo en un buen testimonio. El bienaventurado recibe gracia precisamente por el ejemplo que les deja a los pecadores. El ejemplo de la gracia. El verso sigue: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores. Llevo mucho tiempo escuchando esa palabra y la verdad es que no me he tomado el tiempo para tratar de descifrar qué significa. El escarnecedor. Busqué la definición para ahorrar el esfuerzo porque sé que usted también quizás está un poco confundido en qué significa. Y esta es la definición. Escarnecedor. El que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. El escarnecedor, como su faceta identificadora, es una persona amargada. El escarnecedor, en términos más sencillos, es alguien negativo. Las personas amargadas se forman en un ambiente hostil. Una persona amargada o negativa crece en un ambiente de falta de perdón. No es que no perdonaron al escarnecedor, es que el escarnecedor no perdona. Y cada vez que no perdonas, guardas un poco más de rencor en tu espíritu. La gracia y el rencor no pueden habitar en el mismo lugar. Uno se tiene que ir y a nosotros nos toca decidir cuál se va a ir. Muchas veces nosotros podemos ser escarnecedores aún sin saberlo y nos podemos sentar en la silla de escarnecedores más veces de lo que nosotros nos podemos dar cuenta. El escarnecedor se oye como algo violento, se oye casi como sicario, porque el escarnecedor se oye como que tiene carne o sangre o algo así incluido. Y al parecer no es tan violento, pero el escarnecedor sí mata. El escarnecedor es una persona que mata sueños. El escarnecedor es alguien que siempre tiene una razón, el por qué no hacer algo. El escarnecedor siempre mete el odio en las conversaciones. El escarnecedor, lejos de ser un apoyo, siempre te va a querer mantener junto a él. El escarnecedor no es una buena persona con quien hacer compañía. Pero note que el escarnecedor aquí no es una persona, es un lugar, es un asiento. Nosotros decidimos si queremos tomar asiento o no tomar asiento. El bienaventurado recibe gracia precisamente porque decide no sentarse con el escarnecedor. El Señor nos quiere llevar a un lugar nuevo, pero ese lugar no tiene lugar para el odio. El plan que el Señor tiene para nosotros no tiene lugar
para rencor. Es hora de que nosotros soltemos las cosas que nos atan a nuestro pasado. Quiero que en este momento le digas al diablo que no vale la pena. No vale la pena vengarme. No vale la pena pasar por los sentimientos que siento al pensar en una persona. No vale la pena el yo tratar de cumplir con mi definición de justicia. No vale la pena. El escarnecimiento es el odiar, el tener rencor por faltas que te hicieron, por cosas que tú sientes que podías lograr y no lo hiciste. Rencor hacia el mundo, hacia el Señor, hacia ti mismo. La gracia no puede habitar en un escarnecedor. Nosotros decidimos cuál se va a ir, la gracia o el rencor. Lo decidimos al decidir si vamos a sentarnos o si no nos vamos a sentar. No se siente y no se sienta. Y el verso continúa y lo que viene es la dulzura de la palabra, más dulce que la miel, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La gracia viene con la salvación. Debemos de proteger nuestra salvación. Y aquí el salmista nos muestra la clave de cómo protegerlo. De meditar en la ley día y noche. La ley es otra forma de decir la palabra del Señor. Meditar en la palabra del Señor día y noche. Día y noche. Día y noche. Cuando hay vacíos, nos encontramos en peligro. El tiempo de sobra puede ser peligroso porque el tiempo de sobra lleva a ociosidad y el humano tiene una habilidad increíble para convertir la ociosidad en pecado. Y el pecado nos aleja del amor de Dios. Meditar en la palabra del Señor día y noche. Se oye difícil y la verdad es que sí, es difícil al menos que hagamos esto. En la primera parte del verso 3 describe, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando algo se vuelve adictivo, lo buscas aún sin pensarlo. Una delicia pronto se convierte en una adicción. Uno nunca se puede saciar de una delicia, porque cuando una delicia se convierte adictivo, no puedes vivir sin ella. La palabra del Señor se debe convertir en la delicia de nuestra vida, en algo que nosotros necesitemos de la misma forma que necesitamos agua, de la misma forma que necesitamos aire. Adictos a la palabra del Señor, adictos a la delicia que traen sus palabras en nuestro espíritu. Si a ti no te lastima el pensar en una vida sin la palabra del Señor, no estás adicto. Si no anhelas profundamente el escaparte en las páginas de este sagrado libro para aprender un poquito más sobre el Dios que te ama, aún no es tu delicia, pero lo puede ser. Solo requiere práctica. Abre la palabra, escudriñala, aprende más sobre ella, sé curioso, hazte preguntas, indaga sobre estas hermosas cartas de amor. Hazlo en una delicia en tu vida. Cuando tú logras disfrutar la palabra como parte de tu ser, es fácil convertirlo en algo que tú puedas meditar de día a día, a día, hasta el final de nuestros días. El bienaventurado se deleita en la palabra. Es su delicia, tanto que puede meditar en ella día y noche. El verso 3 termina con una imagen de cómo nuestra vida puede ser si nos cimentamos en esta gracia. La promesa que nos espera cuando nosotros decidimos formar parte de la salvación de gracia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como árboles plantados. Las raíces de un árbol maduro lo convierten inmovible. Es casi imposible mover a un árbol maduro, tanto que es más probable que el árbol muera
antes de ser trasladado. Así es como yo quiero ser en la palabra del Señor. Así es como yo quiero ser en su gracia. Estoy aferrado a la tierra que Él me puso como mis cimientos, porque Él en su eterna sabiduría me puso en un lugar preciso para ser bendecido. Y yo preferiría morir antes de ser trasladado fuera de su voluntad. No me muevo de aquí. ¿Por qué? Porque estoy plantado en su bendición. El árbol del verso está plantado junto a corrientes de aguas. Eso me habla a mí de provisión, de un Dios que nos provee con todo lo que necesitemos si simplemente nos quedamos aferrados en su gracia. A eso se refiere el verso cuando habla de estar fundados, cimentados, plantados junto a corrientes de agua. El estar permanentemente atados al propósito de Dios en nuestras vidas, inmovibles en su gracia. Estamos plantados junto a corrientes de agua, no solamente para nuestro beneficio, sino para que nosotros seamos portadores de esa gracia a otros. El árbol plantado junto a corrientes de agua da fruto. El fruto nos beneficia a nosotros, por supuesto, pero es la muestra del amor del Señor a través de nuestras vidas para aquellos que ya conocen de su verdad o también para aquellos que todavía no han formado esa relación con Él. Nosotros somos plantados en cimientos fuertes si estamos con el Señor y tenemos cualquier provisión que necesitemos. No es fácil. El árbol tiene que pasar días soleados como también tiene que pasar por el huracán. Pero algo que nosotros nunca tendremos que sufrir es sequía, porque estamos plantados junto a corrientes de agua. El Señor nos hace esa promesa en nuestras vidas y es más que promesa, es una realidad. Nosotros ya lo estamos viviendo en nuestro camino con Él. Seamos de bendición a otros por el ejemplo que les dejamos, porque nosotros somos evidencia vivientes de esa gracia del Señor. Ese es nuestro fruto para ellos. ¿Qué futuro nos espera si estamos cimentados en gracia? El Señor provee un futuro seguro en Él. Nuestra hoja no caerá, siempre verdes. Esa es la permanencia que nosotros recibimos si estamos resguardados en el amor y la gracia del Señor. Nuestra hoja nunca caerá. Nos toca a nosotros ser el constante en la vida de otros. Otros pueden estar pasando por caos, en donde todo en su vida fluctúa. Pero al mirarnos a nosotros, nosotros debemos ser ese árbol plantado, ese árbol siempre verde, el árbol cuya hoja nunca cae. Ese es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, de que nos acerquemos a Él en agradecimiento y de que también seamos muestra a otros de su poderío inmenso por medio de nuestras vidas. Pero el ser plantado, mis hermanos, requiere de un compromiso que no todo mundo está dispuesto a cumplir. El estar plantados y cimentados en el Señor requiere de esfuerzo. Un esfuerzo no del primer día, no de los primeros meses, un esfuerzo que toma lugar a través de toda una vida. No todos lo quieren hacer. Yo diría que la mayoría de los cristianos no lo quieren hacer, pero es necesario porque vale la pena. Nuestro futuro nos tiene a nosotros prosperando en cualquier cosa que hagamos. No es una prosperidad como nosotros lo pudiéramos definir en nuestra humanidad, es una prosperidad celestial. No siempre es manifestada en lo material, pero en la cercanía que nosotros tenemos con nuestro Señor. Quizás me estés escuchando en esta tarde y te consideres cristiano en nombre, pero no has sentido esa gracia del Señor en tu vida. No has sentido su favor sobre ti. Y yo no estoy hablando del dinero, no estoy hablando de prosperidad. La gracia no tiene nada que ver con eso. Es una relación. La relación palpable con tu Salvador, el Dios que te ama. Tú puedes tomar ese paso hacia la gracia, pero va a requerir tu esfuerzo y tu dedicación al comprometerte a caminar con el Señor. Comprometerte a estar quietos, quietas y dejarte ser plantado por esas manos firmes y tiernas
las manos de nuestro Señor. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, por más buena persona que trates de ser, por más que te comprometas en esta hora para ser cimentados, hay cero probabilidad de que tú alcances esa gracia y salvación. No hasta que tú abras la puerta de tu corazón y recibas la salvación de Jesús. Dios te amó tanto que Él mandó a su único Hijo para tomar tu lugar. Jesús fue a la cruz tomando tus pecados sobre Él y murió. Pero ahí no se termina. Él resucitó 3 días después, triunfador, formando el puente entre nosotros y nuestro Señor. Tú estás a punto de recibir esa salvación si quieres, y lo puedes aceptar con una oración así. Padre, yo sé que eres justo y que sin ti mi vida no tiene un buen final. Pero ahora yo sé que me amas y que me amas tanto que mandaste a tu Hijo a morir por mí. Y que no solo eso, pero que Él resucitó para hacer el puente entre tú y yo. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y la próxima vida contigo también. Gracias por tu Hijo, por la salvación y la gracia que ahora me encomiendas para cuidar. Y finalmente, gracias por hacerme tu nuevo hijo o hija. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Esa oración ahora te hizo parte de nuestra familia y te felicito. Si lo hizo, contáctenos. Nos gustaría dejarles saber la buena decisión que acaba de tomar y dejarles saber sus próximos pasos. Para el resto de nuestra congregación, gracias por sus oraciones, su apoyo. Es una bendición, como siempre, el poderles compartir la palabra del Señor. Nos veremos este domingo en Elohim en vivo y luego la próxima semana en Elohim entre semana. No se olvide que la serie de Elohim entre semana será Cimentados. Esto fue Cimentados en Gracia. Yo fui el hermano Aarón Cisneros y yo le bendigo en el invencible nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.